Hola, buenos días. Bienvenidos nuevamente a su serie 100% científico. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a repartir en dos secciones. Y bueno, espero que este tema les guste. Aquí no viene el título, pero les voy diciendo el título que le estamos poniendo a este seminario, que va a estar dividido en dos partes y que bueno, esta primera parte es abierta para todos. Es cáncer, inmunología y vitaminas. Entonces, en esta primera parte pues vamos a platicar acerca de la inmunología de forma general, y posteriormente vamos a trabajar en la parte de qué terapéuticas y qué forma de recetar los medicamentos y los vitamínicos es la más adecuada para la parte ortomolecular. Entonces, el día de hoy nos vamos a abocar un poquito más a la parte de entender el sistema inmunológico y cómo los nutrimentos son importantes para que este sistema inmunológico no caiga en una deficiencia y al final termine facilitando la entrada o facilitando la proliferación de células de tipo cancerígeno. Entonces los invito hoy a que nos vean. Esta parte va a estar muy interesante. Sinceramente le echamos muchas ganas a esta presentación porque es uno de los temas más apasionantes, sobre todo porque también mucha gente nos ha estado preguntando algunas cosas acerca del cáncer y que si las vitaminas no alimentan el cáncer. Bueno, hoy vamos a revisar este tema. Yo creo que de todos los temas que hemos hecho en 100% científico, este va a ser uno de los que más va a agradar. Y a mí en lo personal me da mucho gusto haber tocado este tema, que ya es algo que traíamos por ahí pensado. Y bueno, entre este seminario y la segunda parte, pues espero que les agrade mucho esta nueva idea del 100% científico, que trata de traerles temas ya más acoplados a la idea de dar algunos vitamínicos dependiendo de la enfermedad. Y bueno, vamos a dar pie con nuestro contenido. El día de hoy, pues bueno, el contenido general de los dos seminarios es el siguiente, dentro del cual vamos a tomar generalidades de inmunología y cáncer. Vamos a tomar una pausa para algunas preguntas. Luego vamos a hablar un poco de inmunología, estrés, depresión y cáncer. Luego vamos a hablar de nutrientes e inmunidad. Vamos a hacer otra pausa para preguntas. Y bueno, después viene un tema que es envejecimiento, cáncer y nutrición, que este tema yo creo que lo dejaremos para el próximo seminario, el cual es bastante largo entre estos tres. Entonces el día de hoy nos vamos sobre los tres primeros temas. Y bueno, como siempre al final les vamos a dejar un lapso de unos cuantos minutos para que ustedes nos puedan hacer llegar todas las preguntas que tengan acerca de este tema. Entonces, los invito a que nos hagan sus preguntas a través del chat. Y bueno, cualquier situación, también vamos a abrir los micrófonos para aquellos que quieran hacernos algunas preguntas. De inicio, pues bueno, pueden comenzar a planteárselas, aunque todavía no estemos listos para esa parte. Y bueno, el día de hoy vamos a saludar a todos nuestros amigos que nos están viendo a lo largo y ancho del país, en México, y bueno, también a todos nuestros invitados en los estados, de la República que nos ven. Y bueno, también saludamos a todos los países de Latinoamérica que nos siguen también a través de los seminarios, sábado con sábado, sobre todo lo que corresponde a 100% científico. El día de hoy, entonces, esperamos que nos puedan pues seguir en este temario, que va a ser muy muy interesante y que ojalá les guste. A mí en lo personal es el tema que más me apasiona de todos los que hay. Y bueno, sin más preámbulo, lo primero es que actúan directamente sobre la célula tumoral. ¿Cómo lo hacen? Pues por citólisis, o sea, van y destruyen la célula. 2, citostasis, evitan que las células se salgan del entorno. Entonces lo que hace es parar el crecimiento de esas células y las dejan aisladas. 2, daño vascular. Todas las células tumorales y los tumores, lo que tienen en especial es que comienzan a producir vasos sanguíneos nuevos para alimentarse. O sea, hagan de cuenta que comienza a hacerse el tumorcito y lo que hacen es comenzarse a hacer vasos hacia adentro. Mientras más vasos, es más peligroso y más dañino el cáncer. Entonces, a más vascularidad, mayor problema nos va a dar.
pero lo que hacen las citocinas es dañar precisamente los vasos para que no crezcan. Y lo otro es, evitan que se diferencien las células, es decir, evitan que se sigan haciendo clonas o células malas. Entonces, las citocinas ya tienen acción sobre ellos, ya de entrada son bastante buenas, pero si no son suficientes y no tienen las cantidades adecuadas, no van a tener una respuesta adecuada. Luego tenemos que van aumentando la expresión de las células de histocompatibilidad 1 y 2 de adhesión y otros antígenos asociados a tumores. O sea, las citocinas lo que hacen es, le dicen a las células, saca más manos para que puedas reconocer a más gente. Hazlo rápido y haz de todo tipo. O sea, comienza a ver quiénes son todos los que están aquí. Les estimula la salida de esas moléculas de histocompatibilidad a la superficie y les permite pegarse a todo lo que es desconocido. Y entonces el ataque es mayor, porque entonces se empieza a reconocer, a ver, este es mío, este no es mío, este es mío, no es mío, lo hace rápido. Y entonces todos los antígenos, es decir, todas las sustancias que están en el tumor, los comienza a reconocer como extraños. Entonces le permite que el cuerpo comience a reconocer que es de él y que no es de él. También ayuda reclutando, expandiendo y estimulando las células receptores contra el tumor. O sea, lo que hace es ir a avisarle a las células T, linfocitos tóxicos, le dice, oye, tú linfocito, vente para acá y ven a matar a este. Yo no lo puedo matar, tú lo puedes matar. Y entonces lo que hacen es crear un mecanismo de rechazo tumoral. Entonces, mandanle decirle a todo mundo, estas citocinas lo que hacen es avisarle a los demás que hay que ir a matar al tumor. Por eso esto es tan importante entenderlo y por eso se los puse hoy. Porque se dan a dar cuenta que no nada más es que haya una célula y se vaya o aparezca y desaparezca. Entonces estas células se dice que tienen una actividad antitumoral y tan es así que lo que hace es que a cada tipo de citocina se va a comenzar a aparecer una característica o un trabajo específico. Aquí, por ejemplo, en el caso de la interleucina de tipo 1, o sea, la IL-1, que es una citocina, por ejemplo, esta inicialmente lo que hacía era participar en la inflamación, pero ahora también se sabe que regula el crecimiento y la activación de las células a nivel de la médula ósea. Y lo que hace es decirles, ustedes, las que son células madre, que todavía no se diferencian, vuélvanse células que ataquen al tumor, es decir, les dice que se vuelvan linfocitos o les dice que se vuelvan o les dice que se vuelvan algún otro tipo de célula blanca, neutrófilos, cualquier tipo de célula de glóbulo blanco que sea necesario para apoyar la respuesta inmune. Entonces, al aparecer, lo primero que hace es decirle, hey, despierten todos y vamos a atacarlo. Entonces, induce la producción de factores estimulantes de colonias de estas células y de sus receptores. Entonces, lo que hace es despertar al sistema inmune de un ataque. Le dice, hey, por acá está el malo, y entonces prende todos los sistemas. Por eso, yo creo que por eso inicialmente fue la primera que se descubrió, porque lo que estaban viendo es, bueno, ¿quién es el primero que se activa? Y entonces aparece como la número 1. Por ejemplo, se ha estado utilizando en pacientes que les dan quimioterapia. Ustedes deben de saber que en la quimioterapia lo que se trata es pues matar todas las células buenas o malas. Eso es lo malo de la quimio, que no es específica. Pero se ha visto que si después de la quimioterapia ustedes le aplican una proteína recombinante de este tipo, es la interleucina 1, el tiempo en que las células de defensa de tipo neutropénico, es decir, de esas células que matan bacterias y otras, comienzan a crecer más rápido. Se estimula la generación de anticuerpos a través de dárselo. Cuando ustedes suprimen la producción de todas las células de la médula roja, de la médula ósea, lo que hacen es que dejan al cuerpo sin células de defensa. O sea, ustedes llegan y arrasan con todo con la quimioterapia. Y lo que sucede es que el cuerpo va a tratar de comenzar a reponerse de eso creando nuevas células. Por eso después de que salen de quimioterapia, pues se les cae el pelo, o sea, la debilidad. ¿Por qué? Porque lo que hace la quimioterapia es pegarle a todo, o sea, lo que hace es dejar de producir células. Entonces, para evitar que el paciente tenga una infección, lo que requiere es aumentar la respuesta. Y entonces, inmediatamente lo que se hace es disminuir el tipo de neutropenias y se aplica. Otro ejemplo de lo que hacen las citocinas es, por ejemplo, la interleucina de tipo 2. Lo que hace es activar la respuesta inmune contra tumores. O sea, ya se activó el 1 y ya eso es de manera general. Pero la interleucina 2 es de las que tiene mayor actividad antitumoral, tanto in vitro como en vivo. Es decir, en investigaciones y haciéndolo en humanos, se ha visto que tiene una mayor actividad antitumoral. De hecho, su aplicación estimula la actividad de esos linfocitos que matan los tumores y permite llevar a cabo el rechazo de tumores. Entonces está, por ejemplo, esta citocina, la interleucina 2, súper importante para el rechazo de tumores. Otro ejemplo de lo que hace esta interleucina es que la supresión del crecimiento de tumores permite también la remisión de algunos pacientes.
Entonces lo han hecho en algunos ensayos, en algunos laboratorios, y lo que han visto es que estas respuestas se disminuyen totalmente. Y entonces comienzan a ver que los pacientes comienzan a remitir de sus tumores y comienza a haber un crecimiento normal de sus células. Esto es increíble porque pues, eso le permite al paciente recuperarse. Se ha visto que hay hasta un 25% de remisión, incluso cuando hay metástasis o hasta en riñones, en cáncer de riñón. Eso es pues increíble porque 25% en tumores, por ejemplo, problemas metastásicos, se sabe que la letalidad es muy alta, sin importar de dónde venga el tumor. Y bueno, en carcinoma de riñón no se diga. Entonces, tener hasta un 25% habla de lo bien que las citocinas pueden responder, porque esta actividad antitumoral pues, puede también hacer otras cosas, como la activación y la propagación de los linfocitos no específicos. Pero al hacerlo también generan que las células se diferencien a otras células que son también tóxicas para los tumores, incluso creando linfocitos asesinos activados. O sea, no solamente los que ya conocemos como citotóxicos, sino que tienen la capacidad de producir que cualquier célula no diferenciada se vuelva una célula mortal para el tumor. Entonces, todo el mundo quiere atacar a los tumores, ¿no? Otra citocina es la interleucina 3 y esta, por ejemplo, induce el crecimiento de progenitores hematopoyéticos. O sea, lo que quiere decir es que produce que la médula ósea, por ejemplo, esto en niños sería magnífico. ¿Por qué? Porque lo que hace es hacer que se comienzan a crear todas las células de sangre de todas las líneas. ¿Sí? Es decir, desde eritrocitos, todo lo que son los glóbulos blancos y todo lo que tiene que ver con las plaquetas. Los niños, cuando tienen leucemias, lo primero que empiezan a ver son moretones. Y es muy común ver a los niños que tienen moretones. Entonces a veces se preocupa la mamá y dice, es que este niño no coagula y piensan que es la deficiencia nada más de la vitamina K. No, puede estar comenzando a tener síntomas del inicio de un problema de una leucemia. Y entonces ahí es cuando uno piensa que puede estar estimulando. Si bueno, algo que lo puede estimular es la interleucina 3. Eso, por ejemplo, se han usado en pacientes con cáncer post-trasplante. En el caso de médula ósea, por ejemplo, en el caso de los niños, y lo que sucede es que estos pacientes pues aumentan el número de linfocitos, neutrófilos, de todas las líneas de glóbulos blancos, de lo que producen las plaquetas y de los reticulocitos que al final se van a volver eritrocitos o glóbulos rojos. Entonces, de alguna u otra manera, la interleucina produce este aumento. Entonces, la interleucina 2 y la 3 aumentan la recuperación y disminuyen el tiempo de inmunosupresión del paciente, es decir, lo estimulan a tal nivel que el paciente se recupera rápido de este ataque generado por el tumor. De hecho, también sabemos que dentro de estos está la interleucina 4, el cual también estimula linfocitos B. Los linfocitos B crean anticuerpos específicamente contra los tumores y son ayudados por los macrófagos. O sea, el linfocito B lo que hace es, le pongo los anticuerpos, es decir, le pongo las banderillas al toro y los macrófagos lo que terminan de hacer es comerse al toro. Esa es la idea. Entonces produce la inhibición de un crecimiento tumoral, pero de alguna manera el mecanismo no es igual al de la interleucina 2, ¿sí? Este lo que hace es atacar al tumor para evitar su crecimiento porque se lo comienza a comer en realidad. Lo que hace es que ya no le permite crecer porque comienza a deshacerse de las células tumorales. O sea, mientras digamos que sí sería el de correr contra Usain Bolt. Mientras se come el tumor trata de crecer, lo trata de deshacer. Y lo trata de deshacer a través de parar el crecimiento, primero, con los anticuerpos, y segundo, haciendo que los macrófagos se coman los detritus de esas células, ¿no? Otro ejemplo de la actividad de interleucinas es, por ejemplo, la número 7, que lo que es un factor de crecimiento para células B, o sea, las que producen los anticuerpos. Y entonces lo que hacen es inducir la proliferación de estas respuestas para comenzar a comenzarlo a hacer, ¿no? Creo que tengo un anuncio aquí. E-call, dice. Entonces, induce la proliferación sobre la respuesta inmune. Y finalmente, ayuda a la interleucina 2 para generar más linfocitos citotóxicos. Entonces, las citocinas todas están relacionadas. ¿Y todas están relacionadas con qué? A la estimulación precisamente de la respuesta. Otras citocinas que no se llaman interleucinas, tenemos a una que a lo mejor han escuchado algunos de ustedes, a la cual se llama interferón. Por ejemplo, el interferón es muy usado en los casos de hepatitis, por ejemplo, de tipo C. Es parte del tratamiento. Y esto es porque se trata de moléculas que promueven la maduración de los linfocitos T, que al final pueden atacar a los virus de la hepatitis, y que incrementan la expresión del complejo principal de histocompatibilidad 1 y 2.
Entonces, lo que hacemos con el interferón realmente cuando hay alguien con hepatitis, lo que hacemos es estimular ¿qué? La respuesta inmune. De hecho, fíjense nada más qué cosa. Resulta que hasta hace algunos años se pensaba que los pacientes que tenían cáncer de hígado no tenían nada que ver con ninguna otra cosa. Resulta que hoy se sabe que los pacientes que tuvieron hepatitis de algún tipo tienen mayor inclinación a padecer cáncer en su etapa adulta. Por ejemplo, los que tuvieron ya hepatitis A o B, de alguna manera, o incluso C, van a tener una tendencia mayor a desarrollar cáncer de hígado. Pero resulta que la gran mayoría de estas infecciones por hepatitis son tratadas con interferón, sobre todo en el caso de la B y la C. ¿Y cuál es la razón? Pues promover la maduración de los linfocitos para ir a matar al virus. Y lo otro es incrementar las moléculas de tipo 1 y 2 para saber quién está ahí. El virus se encuentra en el hígado y comienza a hacer que las células crezcan y luego tratan de lidiar con ellas. Entonces el interferón lo que hace es mostrar el escondite del dichoso virus. Más aparte estimula la respuesta inmunológica. Por lo tanto es responsable de un aumento en la inmunogenicidad, es decir, le dice, mira, aquí están, y aparte le dice, mira, los puedes matar porque son más susceptibles los tumores de daño producido por linfocitos y la subsecuente generación del rechazo. Entonces, esto se puede utilizar en pacientes que tienen hepatitis y se puede utilizar en pacientes que están teniendo problemas incluso de tumores. Sin embargo, no se utiliza de esa manera. Lo que se suele hacer es utilizar el interferón para tratar los pacientes con hepatitis. Pero si tomamos esto en cuenta para que los pacientes que tienen hepatitis después van a tener cáncer, pues bueno, puede ser una buena opción, ¿no? Aquí todavía hacen falta estudios para comprobar esta situación, pero nada más quiero que se vayan con la idea de que el interferón es una citocina y que también sirve para estimular y que se utiliza hoy en día para enfermedades. Otro efecto antitumoral, bueno, es a través de lo que se llama el interferón alfa, que son los dos tipos aquí vamos a hablar de dos tipos de interferones. Este, por ejemplo, se utiliza en las leucemias. Por ejemplo, aquí lo que se hace es que se pone el interferón y lo que se hace es producir un 90% de respuesta en el 70% de los pacientes. Eso es muy bueno. Y bueno, también tenemos el interferón. ¿Qué sucedió? Bueno, y tenemos ¿Puedo seguir hablando? Bueno. Entonces tenemos el interferón alfa y por ejemplo se ha utilizado en pacientes con leucemia y casi siempre son leucemias en jovencitos. Sin embargo, también lo hemos visto en mujeres, es muy común utilizarlos. Otro que podemos estar utilizando es el interferón gamma. Por ejemplo, este es el que más se utiliza, por ejemplo, en el caso de casi todos los cánceres. Imagínense nada más el interferón. Dice, sirve para producir células linfoides que se ha evaluado en pacientes desde enfermedad de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, leucemia mielocítica crónica, por ejemplo, niños que ya tienen años con esta situación, leucemia T del adulto, cáncer de ovario, melanoma y carcinoma renal. Entonces, tener bien a las citocinas, tener buenas cantidades de interferón, vean todo lo que evita. Entonces, no nada más es, pues ya le dio cáncer, no. Todo lo que tienen que ir hacia abajo para que esto pueda dar, todo lo que nos protege una citocina, ¿no? Sin embargo, también hay cosas que no son tan buenas en este sentido, pero yo pienso que podemos todavía pasar por ahí. Dice, a pesar de sus buenos resultados en tumores hematológicos, con el 50% de respuesta, no se ha informado de su uso como agente terapéutico. O sea, ustedes no van a encontrar en un libro de, si tiene cáncer, dele. No, porque resulta, fíjense nada más, chequen esto, resulta que las citocinas que sirven para nuestros tumores no son las citocinas que nos inyectamos. Deben ser nuestras propias citocinas. Es decir, que no importa que yo me esté inyectando una citocina que mandé a hacer, eso no nos sirve. Por eso la terapia con nuestras propias sustancias es mejor en algunos casos. Y esto es lo que ha funcionado, es de donde viene esta idea, ¿no? Y entonces lo pueden utilizar como agente terapéutico. Maravilloso. Pero sin embargo, pues todavía no tiene los buenos resultados. Hay que estudiar más esto. Otra citocina interesante es el factor de necrosis tumoral. Su propio nombre, y esto por eso lo dejamos casi el último, lo dice. Es una citocina que se dedica a matar tumores. Y de hecho está producida por el macrófago monocito, es decir, que estas células que son inespecíficas, que se comen lo que sea, porque inicialmente se definió como un factor presente en el suelo de ratones y que tenía la capacidad de producir necrosis hemorrágica a los tumores. Es decir, esta sustancia se pegaba al tumor del ratón y lo que hacía era comenzar a producir que se muriera. Lo que hacía era romper los vasos sanguíneos que le daban comida al tumor. El otro día alguien me preguntó, no, pues es que los tumores se alimentan de las vitaminas. No, lo que alimenta al tumor son los vasos sanguíneos de donde obtienen las vitaminas, de donde obtienen los nutrientes.
Además, el factor de necrosis tumoral tiene un efecto citolítico directo sobre la célula tumoral. Es decir, la rompe y la descompone. La lleva a apoptosis, es decir, la lleva a que se destruya la célula. Cuando estas células tienen un montón de sistemas de evasión. ¿Se acuerdan que ya platicamos y por eso al principio era así como repetitivo? Ah, sí, sistema de evasión, sistema de evasión. Sí, pero el sistema de evasión tiene que evitar esto. En estudios humanos, el factor de necrosis tumoral alfa recombinante causa toxicidad, es decir, cuando se inyecta, causa toxicidad. ¿Cómo ven? O sea, no podemos utilizar el factor de necrosis tumoral de alguien más. Tenemos que utilizar el de nosotros, pero si no lo estamos produciendo, ¿cómo lo vamos a estimular? Una forma que vamos a ver ahorita es precisamente la nutrigenómica, y de ahí por qué las vitaminas y los suplementos alimenticios son una buena opción. De ahí vamos a llegar a eso. Y raramente causa actividad terapéutica, es decir, aunque ustedes les inyecten el TNF-alfa recombinante, no les va a servir. Y aquí hay una cuestión bien interesante. Lo que pasa es que nosotros producimos nuestras propias proteínas que nosotros controlamos. Y aquí hay algo ahí raro, yo todavía no sé cómo llamarle, pero como que es el efecto de mi enfermedad soy yo, ¿no? Es decir, nada que me echen de afuera me va a servir más que lo que yo haga por dentro. Vamos a algún día a platicar de esto, va a ser muy interesante. Actualmente no se ha establecido el potencial antitumoral que tiene pues, este TNF-alfa como única droga. Entonces, no se ha recomendado todavía. Y aunque se sabe que hace esto, yo la verdad la primera vez que dije, ay, factor de necrosis tumoral, eso debe de matar tumores, ¿no? Uno dice. Pero luego cuando se da uno cuenta que no hay ningún estudio concluyente de que esto cause la muerte de las células tumorales, es algo. Porque lo que pasa es que comienza a matar los vasos y las células indiferentemente. Pero hay algo que hace que solamente en el caso de nuestros tumores personales ataque. Eso es algo que todavía yo no tengo claro. Voy a ver si encuentro alguna información más novedosa. Pero pareciera ser que no lo hay. No lo hay. Necesita venir de adentro nuestra actividad. Finalmente, las citocinas se han utilizado en diversos estudios de monoterapia, es decir, utilizando solo las citocinas contra el cáncer. Pero los resultados no han sido espectaculares. Y la pregunta es por qué, a pesar de que se sabe que hace todo esto, no terminan por crear esta inmunoterapia adecuada, ¿no? Y por eso es que el futuro contra el cáncer se considera una posibilidad, pero usando la combinación de citocinas. Y la idea es, ¿tendremos que usar citocinas externas o tenemos que sacar nuestro DNA y comenzar a crear DNA a partir de nuestro DNA, comenzar a crear esas citocinas? Bueno, la terapia génica hoy en día va tan adelante que yo estoy casi seguro que el día de mañana nos van a sacar una célula, van a tomar nuestros genes y los genes que estén malos o que tengan proteínas defectuosas, nos van a poner un nuevo, nos van a cambiar las que estamos creando mal por unas buenas y nosotros vamos a tener nuestra propia solución. Esa es la terapia génica a futuro. Que nosotros no nada más, ahora sí que casi nos den lo que está mal, nos lo cambien por algo que está bien y entonces empezarlo a hacer. De hecho, hoy en día ya se puede manipular el color de los ojos de un niño, el tipo de color de piel a través de ensayos in vitro. Entonces, imagínense lo que no vamos a poder hacer el día de mañana cuando digan, oiga, ¿sabe que usted tiene tendencia a tener cáncer? Ah, sí, pero resulta que si usted me paga 5,000 pesos, yo le cambio todo lo que tenga que ver con sus genes que tienen que ver con cáncer. Entonces vamos a vivir quién sabe cuántos años. Ya me da miedo. Imagínense eso. A lo mejor todavía Walt Disney sigue congelado y lo van a curar para cuando se levante. Bueno, otra parte más de la actividad antitumoral de las citocinas es que aún se desconocen muchas de las actividades biológicas de estas moléculas, ya que pueden actuar en forma sinérgica o antagonista, es decir, se pueden sumar entre ellas y hacer lo que ya dijimos, o pueden funcionar en contra, es decir, ni siquiera producir una respuesta. Y pueden tener efectos diferentes dependiendo de la secuencia de aplicación, es decir, a lo mejor si lo aplico más, lo aplico menos, si pongo una cantidad mayor o menor, todavía no se sabe. Todavía estamos muy en pañales en esta parte probablemente, pero yo estoy casi seguro que en algún momento vamos a tener las condiciones adecuadas. Ahora, yo pienso, y esa es mi opinión personal, que las citocinas solas no es la solución. Las citocinas van a requerir de dos situaciones. Una, lo que tiene que ver con el estado de ánimo, y otra, lo que tiene que ver con la alimentación. Solas las citocinas no van a poder hacerlo y tal vez por eso no tengamos el efecto espectacular a pesar de que sabemos que hacen este tipo de cosas y entonces el blanco para nosotros, que son esas células tumorales, pues se van a volver el foco de atención cuando nosotros podamos mantener controlada esta situación. Y bueno, con esto damos finalización a la parte de las citocinas
Y bueno, vamos a hablar ahora sí, vamos a ver cómo conjuntamos todo esto que ya dijimos, que fue mucha introducción, con lo que es la inmunología, el estrés, la depresión y el cáncer. Y aquí, bueno, primero que nada vamos a decir algo histórico, ¿no? Siempre en este programa de 100% científico nos gusta ir algo de historia. Y bueno, vamos a platicar un poquito de Hipócrates, porque él decía que había una asociación directa entre las personalidades melancólicas y el cáncer. Hace ratito alguien nos hizo una pregunta de, bueno, ¿y cuál es la psicología del cáncer? Son personas melancólicas. Y son personas melancólicas que se sienten solas. Y ese Hipócrates no se equivocó hace más de 1000 años. ¿Tenía la razón? Tenía razón en creer que las personas que son melancólicas van al cáncer. Es decir, las personas alegres no tienen cáncer, las personas felices no tienen cáncer. Yo todos los pacientes que he visto de cáncer se sienten solos, son melancólicos, son de esas personas que se pueden sentar a escuchar una estación de radio donde pueden estar escuchando a Gardel o pueden estar escuchando a María Schreiber, o sea, están escuchando música melancólica durante horas, o se pueden escuchar a José José, no sé, horas. Se ponen con un vaso de algún licor y a beber se ha dicho. Por eso muchas personas yo les digo, si usted se siente melancólico, solamente tiene de dos, o se vuelve alcohólico o le va a dar cáncer. Para allá van, porque esa es la psicología de la enfermedad. Por eso la melancolía por tener algo y sentirse solos hacia eso, lleva hacia esta situación del cáncer. Esa es la psicología. Por eso la depresión, el estrés, es el camino directo. De hecho, Hans Selye trató de descubrir si había una hormona sexual, además de las ya conocidas que en ese tiempo, y encontró cambios consistentes en todas las ratas que estudiaron, en las que fueron inyectadas con extractos ováricos para ver cuál era la situación. Resulta que muchas hacían hipertrofia de las glándulas suprarrenales o atrofia de órganos linfáticos y cosas por el estilo. Y lo único que se dio cuenta es que dice, bueno, ¿quién es el responsable de todo esto? Yo le inyecto esto y lo único que sucede es que crece. ¿Cuál es la razón de este problema, no? ¿Dónde está realmente el origen, no? El problema pensaban que era totalmente hormonal, pero al cambiar las hormonas, inyectar agua, cambiar extractos, no vieron ninguna diferencia. ¿Dónde estaba el verdadero problema? Entonces aquí en este cuadrito que les presento, se crea esta, como vamos a decirle, como interrelación, que a mí me parece que es un cuadro, y este cuadro es como la base significativa de lo que yo, como les dije el otro día, se llama psiconeuroinmunoendocrinología, y un nombre larguísimo. Aquí en México, por ejemplo, una de las escuelas de Politécnico de las más antiguas y de las más de renombre, que es la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, tiene ya el departamento y el laboratorio de estudios psiconeuroinmunoendocrinología. Ya lo tiene así, tiene su propio laboratorio de investigación en esa área. Y está basado en esta misma situación. Las emociones, que puede ser la depresión, por ejemplo, altera el sistema nervioso central. Eso altera la excreción de hormonas, citocinas, neuropéptidos y neurotransmisores. ¿Y eso a dónde va a dar? Al sistema inmune, a los nervios periféricos y al sistema endocrino. Y finalmente, lo que sucede es que causa alteraciones que van a terminar en problemas de infecciones, trauma o autoinmunidad. En otras palabras, una situación emocional nos lleva al traste. Ahora, en este sistema, nosotros no estamos viendo algo que tiene que ver con la alimentación, ni tiene que ver con lo genético. Aquí nada más estamos hablando del eje exclusivamente de la emoción hacia el sistema nervioso central y el sistema inmune y endocrino. Entonces, primero vamos a platicar eso y luego al final lo cerramos con lo que nos falta de nutrigenómica. El sistema nervioso central y el endocrino y el inmunitario son sistemas complejos que interaccionan entre ellos. De ahí que la psiconeuroinmunología estudia el conjunto de interacciones entre los tres sistemas, más el sistema endocrino, que aquí es el que haría falta para entender, nada más que este artículo es un poquito más viejo, por eso tal vez todavía no entra la endocrino. Y entonces lo que ven es que en los individuos estresados se ha observado que aumenta la susceptibilidad a padecer enfermedades infecciosas o modificar la severidad de las mismas. Ustedes vean sus pacientes y pregúntales cómo son y ustedes van a darse cuenta de las enfermedades que van a tener. Así de sencillo. Otro aspecto interesante es que el desequilibrio sobre el sistema inmunológico son los eventos estresantes, es el aumento de la producción de citocinas proinflamatorias. Si ustedes lloran de alegría y ustedes analizan su lágrima, ustedes van a encontrar sustancias que son para desinflamar.
Si ustedes vean a una persona que está llorando de tristeza y se le hinchan hasta los ojos del llanto. Si ustedes lloran por alegría, no se les hincha. Inclusive hasta comienza su cara, se comienza a desinflamar. Es una cosa maravillosa. Y vean las personas que lloran, vean los niños que lloran así, ay mamá, vean cómo se ponen rojos, les sale el moco, se hinchan todos. Y vean las personas que están riendo y llorando de alegría y se van a ver como de un ratito, se ven así como más delgaditos de su cara. ¿Sí? Y todo esto está asociado a este espectro de síndromes y enfermedades asociadas a la edad también. ¿Sí? Entonces, no, nada más es que me dé y no me dé, sí les da, pero tiene que haber una relación. Y esta relación tiene que ver con la modulación del sistema inmunológico por el sistema nervioso central, que es una red bidireccional, va en ambos lados, va hacia un sentido y hacia el otro. Ajá. Y estas señales finalmente terminan en el aparato endocrino y en el inmunológico. Y hace ratito alguien preguntó de lo de la endometriosis. Bueno, aquí puede ser endocrino o inmunológico. En el caso endocrino puede terminar por provocar una endometriosis. En el caso inmunológico por terminar infecciones en la vía vaginal. Entonces, hay diferentes razones. De hecho, la modulación del sistema inmune se produce por dos mecanismos diferentes. Por un lado, de las hormonas a sus receptores y por otro, indirectamente a través de la desregulación del equilibrio que tiene que imperar en la producción de citocinas proinflamatorias. En otras palabras, ¿sí? Las hormonas y las citocinas y el equilibrio entre ellas va a evitar alteraciones del sistema inmune. Porque ese sistema inmune, como dijimos, es bidireccional. Si está bien aceitada la maquinaria, no va a haber ningún problema. Si uno se sale de control, es decir, si el trauma emocional es más que mi regulación, equilibrio inmunológico va a suceder. Voy a ponerles un ejemplo. Ustedes pregúntenle a cualquier niño que se enferma de gripa, cuando ustedes vean un niño que solito se enfermó de gripa, pero no hay nadie más enfermo de gripa, eso generalmente no está hablando de una persona, de una infección por una bacteria o un virus fuerte. Cuando una persona se enferma sola en su casa, pregunten si 3 o 4 días antes no tuvo un evento. Yo, por ejemplo, en el caso de los niños, siempre que llega un niño enfermo de gripe, pregunto, ¿alguien más está enfermo? No. Y entonces le pregunto a la mamá, ¿sufrió algún susto o está estresado el niño, o está durmiendo bien? Y la mamá inmediatamente me dice, hasta hoy no he encontrado otra razón que no sea esa. Sí, doctor, hace 2 días al niño lo espantaron, o es que se espantó mucho porque se cayó, y siempre encuentra esas razones. Por ejemplo, ¿cuándo es la época en que los niños más van al médico por infecciones respiratorias? ¿Saben cuándo es? Cuando van a entrar a la escuela y cuando están de vacaciones. ¿Saben por qué? Porque cuando van a entrar a la escuela el cambio es muy fuerte. Por eso ustedes ven entre agosto y septiembre pueden ver un aumento y luego otro aumento en diciembre. Claro que aquí ya también se suma la temperatura. No quiere decir que la temperatura no haga lo suyo, pero se suman cosas. Yo, por ejemplo, en vacaciones es cuando más niños veo que cuando están en la escuela. ¿Y saben por qué? Porque los niños están en casa con el estrés de los papás. ¿Por qué? Porque el niño tiene su vida normal y tradicional y tranquila en la escuela. Pero el fin de semana igual me pasa. El lunes siempre veo niños. ¿Por qué? Porque el fin de semana están con los papás. Tenía un niño que era tan característico que el día que se enfermaba siempre era el lunes. Toda la semana bien y el fin de semana se volvía a enfermar. ¿Saben por qué? Los papás no lo veían toda la semana y ahora el fin de semana los papás lo sometían y se enfermaba. Era increíble. La mamá no me creía. Y un día hice la prueba. Le digo, no venga el fin de semana por su hijo, déjalo hasta la semana siguiente. No se enfermó. Y ahí cayó en la cuenta la mamá que pues ahí había algo raro, ¿no? Y es porque hay un sistema, un eje muy, 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 muy importante. Aquí se los puse. No es para que se lo aprendan, nada más es para que se den una idea. Y cuando hay un evento estresante, como el caso de este niño, aquí el cerebro causa una respuesta con el hipotálamo, la glándula pituitaria, que va a dar, por ejemplo, uno puede ser que vaya la adrenalina y la noradrenalina. Quiero decirles que este mecanismo, si en algún momento quieren ustedes, lo platicamos o se lo pueden proponer a Isaac como tema, la respuesta inmunológica con respecto al estrés que puede dar enfermedades alérgicas. Y entonces se viene hacia acá, hacia la adrenalina y noradrenalina. Por otro lado, puede ir hacia una respuesta un poquito más directa sobre las células o las citocinas proinflamatorias, como se ven aquí, que están todas juntas, ¿no? Que son células B, T, los neutrófilos, los antígenos presentadores, en fin. Y todos tienen este circuito, porque un evento estresante da todas estas respuestas, ¿no? Entonces, las citocinas producidas por las células del sistema inmunológico pueden ejercer acción sobre células del sistema nervioso, pues también poseen receptores específicos para las mismas. O sea, están en completa relación. De hecho, aquí vemos en este cuadrito, por ejemplo, la relación entre ellas. Miren, por ejemplo,
Una hormona como son los glucocorticoides pueden dar respuesta en los linfocitos, en los neutrófilos, en los monocitos y los macrófagos. Ahora, esta expresión se da por las citocinas, no son solas. Otro ejemplo son la sustancia P, donde ustedes pueden ver linfocitos T y B, eosinófilos, mastocitos, monocitos, macrófagos, neuropéptido Y, que también sirve, por ejemplo, este neuropéptido Y sirve para la cuestión de la alimentación. Por ejemplo, las personas que son muy ansiosas, nerviosas, comen más, y de ahí su relación con que algunas de las razones por la obesidad tengan que ver con inflamación. Vean cómo están aumentados los linfocitos T, B, células dendríticas, monocitos, macrófagos, etcétera. Entonces aquí nos vamos dando cuenta que todas las hormonas están relacionadas con ellas, ¿no? Y pueden estar provocando alteraciones del sistema inmune. De hecho, existen receptores neuronales de citocinas que están distribuidos a lo largo del sistema nervioso central, lo que sugiere que las citocinas funcionan como neurotransmisores también. Y no son neurotransmisores. Y ejercen su acción directa sobre el cerebro. O sea, el sistema inmune también está metido en cómo respondemos al cerebro y cómo el sistema inmune se deja llevar por una emoción. Entonces, en la depresión se ha demostrado que la existencia de un perfil bioquímico, es decir, de ciertas sustancias específicas a nivel endocrinológico y a nivel inmunológico, similar observada a la del estrés. O sea, si ustedes están tristes o estresados, van a sacar sustancias inflamatorias, van a sacar sustancias que alteran la... O sea, si les llega un día gris, le tienen estrés psicológico fuertísimo, va a cambiar la bioquímica y esto se va a mostrar en hábitos menos saludables. Ejemplo, les puede comenzar a dar insomnio, comen mal, hacen poco ejercicio y entonces comienzan a hacer todas las cosas al revés. O sea, sentirse infeliz les comienza a causar enfermedades. ¿A través de qué? De estos cambios. ¿Sí? Si se sienten infelices no van a querer hacer ejercicio, si se sienten infelices no van a querer comer bien, no se van a cuidar. Se ha demostrado que las personas que hacen ejercicio tienen una mente más saludable, ¿no? Cuerpo sano, en cuerpo sano. ¿Quién dijo eso? Hipócrates, más de 1000 años. No le hacemos caso a Hipócrates, ahí sigue. Tiene 100,000 aforismos. Yo a mis alumnos de medicina les digo, hay que leer los aforismos de Hipócrates. ¿Por qué? Porque Hipócrates tuvo mucha razón, la observación es lo principal en la medicina. Entonces, todo esto les condiciona a padecer las enfermedades. Por ejemplo, el estrés puede alterar la función del sistema inmune, de forma que se puede influenciar el desarrollo o crecimiento de las enfermedades neoplásicas, ¿no? Lo que ya platicamos hace rato. Por ejemplo, aquí miren, este cuadrito que está muy bonito, dice el efecto del estrés sobre el sistema inmunológico humano. Por ejemplo, mujeres que recién enviudan, fíjense nada más, aumento del cortisol, disminución de la proliferación de las células presentadoras de antígenos y la reducción de las células que matan a cualquier tipo de antígeno. Mujeres recién divorciadas, disminución cuantitativa y cualitativa del sistema inmunológico, disminución y proliferación ante mitógenos, disminución de CD4, reducción, nada más. Cuidadores de enfermos de Alzheimer, o sea, las personas que cuidan enfermos, miren lo que les pasa. Parejas de seropositivos para virus del SIDA. O sea, si se sabe que los dos tienen SIDA, miren lo que les pasa, hasta bajan. O sea, saber que están enfermos es peor. Estudiantes en época de exámenes disminuyen las células que matan. Pacientes con depresión disminuyen el número de actividad de leucocitos, ¿no? Pacientes diagnosticados con cáncer de mama irresecable, vean. O sea, una emoción, o sea, si les dicen que están mal, todavía el sistema inmune se va más para abajo. Es una grosería. Y entonces podemos llegar a algunas conclusiones iniciales en este tema que tienen que ver con las interacciones neuroinmunológicas del cáncer con respecto a que hay que buscar más información todavía en la neurobiología, la inmunología y la psicología. Y a pesar de que en los últimos años el papel de la llamada psiconeuroinmunología y en especial de las citocinas en la aparición y desarrollo de diversas patologías está adquiriendo peso, aún no tenemos conclusiones claras de dónde puede estar la relación. De hecho, el avance del conocimiento sobre los efectos de las alteraciones del sistema nervioso central, el endocrino y el inmunitorio, así como la relación con los estados de ánimo, podría esclarecer la susceptibilidad personal y la evolución particular, incluso paradójica, de algunos de este grupo de pacientes. Y claro, si podemos aclarar a nivel molecular, anatómico, todo lo que tiene que ver con las interrelaciones de los aparatos que acabamos de hablar, pues nos permite diseñar una terapia farmacológica o de la que sea mucho más clara para la interfase entre todos los sistemas. Es decir, si sabemos en qué falla, nosotros podemos aclarar dónde podemos trabajar. Y entonces, si ya tenemos todo este contexto, ¿dónde entra la nutrición?
Pues aquí. Nosotros, al aclarar el sistema, al aclarar todo esto, podemos llegar entonces a la intención de entender dónde va a entrar los nutrientes, que serían la parte que nosotros podemos ocupar en la parte ortomolecular. Y es que en todos los organismos se dispone de una serie de mecanismos contra los agentes foráneos, como ya lo vimos en el sistema inmune, que van desde la piel hasta las cuestiones químicas como el pH de la piel, ¿sí? O las mismas células del sistema inmune, ¿sí? Que van a tener mecanismos celulares y humorales, lo que ya platicamos. Entonces, ¿dónde entran los alimentos? Pues los alimentos en conjunto y sus componentes en particular, sean los que sean, ejercen un papel importante en el desarrollo y preservación del sistema inmune. Por ejemplo, las deficiencias marginales, es decir, aquellas que no son importantes, o los excesos crónicos del desequilibrio, pueden dañarlo. Aquí el problema son como todo los excesos o las deficiencias. Y ese es el pequeño problema que tenemos hoy en día. ¿Cuándo comemos de más? ¿Cuándo comemos de menos? Por ejemplo, los primeros trabajos realizados en niños con malnutrición calórico-proteica mostraron que todos los niños que no estaban bien alimentados tenían infección y malnutrición y estaban ligadas ineludiblemente. Es decir, no había manera de separar infección y malnutrición de otra manera. Niño malnutrido, niño infectado. Y yo les voy a decir una cosa. Cuando yo estuve en mi servicio social, vi muchos niños de campo y todos malnutridos. ¿Saben qué era muy común ver? Que tenían hongos en los pies. Y uno se pregunta, ¿cómo un niño tiene hongos en los pies? Muy sencillo. El aparato inmunológico cuida lo más importante y deja al final la piel. Los hongos en los dedos de la piel, los hongos en los dedos del pie, tiene que ver con esta deficiencia inmunitaria. Todos los que tengan honguitos, de los que nos estén viendo, tienen una deficiencia en su sistema inmune. Los hongos no entran solos, los hongos son oportunistas. ¿Y de qué se están aprovechando o en qué se vuelven oportunistas? En aprovechar la falta de respuesta inmune. Por ejemplo, los pacientes con diabetes son muy comunes que les dan infecciones por hongos. No es por el azúcar, no nada más es por el azúcar porque haya comida para el hongo. Su aparato inmune en los pacientes que tienen diabetes está alterado. Ustedes nada más vean, ¿cómo son los pacientes con diabetes? Nadie me quiere, nadie me hace caso, deprimidos. ¿Cómo esperan que esté el aparato inmune? Pues eso le suma infecciones. Azúcar más depresión del aparato inmune igual a infecciones. ¿Qué tienen de infecciones los de diabetes? Pues infecciones de vía urinaria, infecciones en la piel. ¿Sí me explico? Hay una serie de cosas que fomentan eso. Entonces, la depresión del sistema inmune en malnutrición exacerba el riesgo y la severidad de todas las infecciones, sean las que sean, niños o adultos, ¿no? Entonces, se ha demostrado que la deficiencia, por ejemplo, de aminoácidos específicos, ¿no? En este caso, disminuye la respuesta a anticuerpos y en otros casos al desequilibrio entre ellos. Y cuando es así, hasta puede provocar una respuesta exacerbada. O sea, si comen muy mal y no tienen los nutrientes adecuados, van a tener o falta o pueden llegar a tener alteraciones. Y esto me va a decir, ¿cómo? Sí, si ustedes comen algo demasiado o cierto grupo de cosas, hasta pueden provocar una respuesta exacerbada. De hecho, actualmente las investigaciones se inclinan al estudio de los efectos inmunoestimuladores y antiinfecciosos, por ejemplo, de estos aminoácidos, la glutamina y la arginina, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí se ha visto que estos dos ayudan a regular la respuesta. Por ejemplo, la glutamina ha demostrado un efecto específico estimulador sobre la síntesis de DNA. En el caso de la arginina, mejora la respuesta inmune, sobre todo, por ejemplo, en periodos donde hay estrés, quemaduras, trauma, pues pueden ustedes ver respuesta. De hecho, la función de muchas células inmunocompetentes, es decir, de células del aparato inmunológico, dependen de pasos metabólicos que necesitan varios nutrientes. Entre ellos ustedes pueden encontrar, por ejemplo, que se alteran cuando hay deficiencias de complejo B, de vitamina A, C, E y ácido fólico. Entonces, todo esto se da de golpe. De hecho, algunos autores han demostrado que el exceso moderado, a veces, por ejemplo, de A o E, y ciertos carotenoides potencian una respuesta inmune específica. No obstante, la ingesta excesiva de vitamina A puede deprimir el sistema inmune. O sea, también hay que valorar cuánto hay que estar tomando, tampoco hay que exagerar. Lo que hay que tomar es que nosotros necesitamos en orto tomar una cantidad dependiendo de la sintomatología del paciente. Por eso es muy importante que digo, observen al paciente. No nada más es, le voy a dar vitamina A hasta que se vea naranja. No. Yo tuve una pacientita que le daban y comenzó a tener alteraciones. ¿Por qué? Porque ya se estaban pasando. Nosotros en orto tenemos que entender el principio básico
de que nosotros tratamos deficiencias. Cuando la deficiencia está cubierta, nosotros debemos de pasar al modo de manutención. Eso quiere decir darle las dosis adecuadas para que ya no baje de su estado adecuado. Y aquí el problema es que algunos se emocionan y le siguen dando. Le dicen, ay, pues no, que era muy buena la orto. No, sí es buena, pero ten en mente que tú nada más vas a corregir la deficiencia. De eso se trata orto al final. De corregir deficiencia y darle manutención para estar bien. De eso se trata. Y aquí mucha gente dice, es que el aborto no sirve, es que el aborto me causó intoxicación. Por supuesto que les puede causar una intoxicación si ustedes no saben lo que hacen. Tiene que haber una lógica. Otro ejemplo de esto es la función del zinc en la respuesta inmune, que no está totalmente dilucidada. Sin embargo, se ha relacionado con que sirve para lo que es la polimerasa del DNA-RNA. Esto quiere decir que ayuda al material genético a replicarse, es decir, hacen una nueva célula y esto les ayuda a tener nuevas células, la regeneración. Se sugiere su potencial de acción como una parte de la expresión del genoma. O sea, también ayuda a que ciertas proteínas se comiencen a expresar y que funcionan para la defensa, ¿sí? Entonces, son factores que medían y regulan todo el sistema inmune. Entonces, el uso del zinc, ¿no? También se ve, por ejemplo, que la necesidad de este zinc para asegurar actividad de metaloenzimas, de las cuales ayudan a la eficiencia de la respuesta inmune. El magnesio, el zinc, el selenio, están en ese grupo. También se ha visto que el hierro es necesario para la óptima función de las células natural killer. Las natural killer son estas células o glóbulos blancos que se dedican a matar cualquier célula extraña. Son inespecíficas. Y cuando hay infecciones pueden ser los neutrófilos. Por ejemplo, cuando hay una infección específica por una bacteria, hay neutrófilos. O los linfocitos, cuando ya tenemos una respuesta específica, sean linfocitos B o T. En casos de deficiencia, se puede encontrar que hay una disminución de la capacidad bactericida de los linfocitos. O sea, al no tener el hierro, nuestras células no pueden matar a las bacterias, no nos sirven de nada. Y es lo que les decía hace rato. Pues sí, ya estoy muy alegre, pues sí, ya sé que me estoy tomando toda la buena vibra de la gente, ¿sí? Y ya sé que puedo responder, pero si no estoy tomando lo adecuado, no respondo. O sea, por eso decía yo, no nada más es que me sienta feliz, ¿no? Y puede causar alteraciones que están en muchas enzimas, por ejemplo, la ribonucleótido reductasa, ¿sí? Que sirve para la proliferación celular. Entonces, ¿cómo crecen mis células de defensa si no tengo con qué crecerlas? Otro ejemplo es el selenio, ¿no? Que aquí también participa en los procesos de protección celular, ¿no? Respuesta inmunomoral. Entonces, tiene un efecto inmunoestimulante el selenio. Otro ejemplo es el magnesio, ¿no? Aquí, por ejemplo, el magnesio tiene funciones que tienen que ver con células inmunes, evitando o regulando lo que es la respuesta humoral y celular. Tiene relación con el desarrollo del cáncer, en algunos casos puede actuar como anticarcinogénico y en otros como causante del crecimiento tumoral. ¿De qué depende? ¿De tipo de cáncer? De esto vamos a hablar el próximo seminario, la segunda parte de para saber cuándo ya se pasó uno de listo, o cuándo nos hace falta, o cuándo ya no es bueno darlo. ¿No? Lo que yo decía el otro día, pues es que alguien dice, no, es que si le damos vitaminas al tumor crece. Sí, pero ¿cuándo? ¿Cuánto? Ese es el secreto aquí. Nutrientes e inmunidad, por ejemplo, la deficiencia podría estar asociada a alteraciones de la población de linfocitos T, en el caso del magnesio. Si no hay linfocitos T, ¿quién mata al tumor? ¿No? ¿Quién los reconoce? ¿Quién los mata? Y entonces le permite el crecimiento de clones malignos, o sea, de células tumorales malignas. También el magnesio puede ser beneficioso en aquellas enfermedades del sistema hemolinforeticular. ¿En qué sistema es ese? Dicen algunos. Pues en la médula ósea, en el crecimiento de las células por leucemia. ¿Sí? Sin embargo, algunos dicen, bueno, es que promueve tumores sólidos. Sí, pero ¿en qué tipo? ¿En qué pacientes desarrolla ese tipo de tumores, como dice aquí? No se sabe. También es de destacar que algunos investigadores recomiendan la suplementación de este elemento mineral en individuos con cáncer, fíjense, a pesar de eso, para prevenir los síntomas nocivos provocados por la hipormagnesemia. ¿Por qué? Porque el tumor es cierto que se consume el magnesio. Y luego el resto del cuerpo se carcome. Otro ejemplo son los lípidos dietarios, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nuestros famosos eicosanoides, ¿sí? Los omegas, ¿no? Porque estos también tienen que ver con los cambios en las estructuras de las membranas, trabajan los receptores, modifican el número y función de las poblaciones de linfocitos y en el mecanismo de acción de las citocinas. O sea, también los omegas tienen que estar ahí. Como nos vamos dando cuenta,
pues tenemos una serie de sustancias que podemos ocupar. Y entonces, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Pues la más importante de todo este seminario es que una buena nutrición da un buen sistema inmune. Y un buen sistema inmune previene el cáncer. De eso es de lo que se trató el día de hoy. Entender que el sistema inmune tiene un montón de cosas, pero esas cosas no funcionan solos. Y entonces tenemos muchas preguntas que debemos de analizar desde ese punto de vista. ¿Qué es lo que nos hace falta entender? ¿Dónde vamos a resolver el problema del cáncer? ¿Con cuánto? Bueno, hoy no lo vamos a hacer, hoy vamos a tomar una pausa hasta aquí para resolver preguntas porque estoy casi seguro que muchos van a tener más preguntas y me voy a extender sobre ellas. Por eso hoy le di menos tiempo a la parte a la parte de exposición y me fui más rápido, porque me interesa que pregunten y quede muy claro esta parte. Hoy no voy a hablar de dosis. Si alguien me pregunta de dosis, hoy no vamos a ver dosis. Si ustedes quieren ver dosis y cómo se utiliza para cada tipo de tumor, los voy a invitar a que nos vean en nuestro próximo seminario. Todo lo demás que me quieran hacer preguntas de hoy los vamos a pasar. Entonces, no me lo vayan a tomar a mal porque lo que queremos es que nos vean la próxima vez. Hoy los vamos a dejar listos, preparados para que nos vean en la segunda parte del seminario, que se va a tratar exclusivamente de eso. De qué dosis, cuándo, por qué, dónde sí, dónde no. Entonces, los vamos a esperar con mucha ansia para que tengan todas esas preguntas. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito, sobre todo del cáncer en los ancianos. Vamos a trabajar un poquito en el cáncer a lo mejor en los niños. Yo todavía no he metido esa parte porque en la continuación, pues lo que vamos a hacer básicamente son estos temas. Sin embargo, si ustedes tienen alguna recomendación, les pido que antes de la próxima semana le envíen a través de Facebook o a través de la página o al correo. Nos digan qué tipos de cáncer les gustaría que tocáramos. Si ustedes tienen algún paciente que les interese, que nos cuenten su caso para que nosotros lo podamos incluir aquí, les podamos dar alguna respuesta. Entonces, lo que vamos a tener en el próximo seminario tiene que ver con nutrición y cáncer en el adulto mayor, la modulación nutricional del cáncer, o sea, qué elementos son los más adecuados, y recomendaciones nutrimentales para estas personas con cáncer. Entonces, esto es nuestro próximo seminario, es la segunda parte de este seminario, el cual titulamos Cáncer, Inmunología y Vitaminas, porque vamos a trabajar en esta parte la próxima sesión. Entonces, yo los invito a que nos hagan sus preguntas el día de hoy con respecto a lo que platicamos. No me vayan a preguntar dosis hoy, no se los voy a contestar. Queremos verlos la próxima semana. Entonces sí, vamos a platicar de dosis, dónde, cuándo, quiénes son las buenas, quiénes son las malas, por qué sí, por qué no. Y probamos platicarlo la próxima vez. En esta vez les pido que sus preguntas sean de esta parte inmunológica, emocional y nutrimental básica, para que luego le demos pie a la siguiente parte donde seguramente todos vamos a estar muy felices de poder compartir con ustedes. Entonces, les agradezco mucho su atención y bueno, si tienen alguna pregunta, pues bueno, este es el momento para hacerlas y comencemos por ahí, ¿no? No sé cuántas preguntas tenemos por ahí. ¿Cómo que no hay dudas? Eso quiere decir que nos vamos a ir temprano. Por favor, háganos algunas preguntas. Yo creo que sería muy bueno que alguien nos hiciera algún aporte por ahí. No queremos estar tan tristes. Pensamos que iba a haber más preguntas al final y nos están dejando solos. Háganos alguna preguntita, les pedimos. Parece que avanzamos 10 minutitos y ya en ese periodo de avanzar, vamos para ver si hay preguntas. Pero, ¿les damos 10 minutitos de qué? ¿De descanso? ¿O les damos 10 minutitos de ¿Qué diapositivas siguen? No, ya tenemos las diapositivas del siguiente seminario. Yo creo que vamos a aprovechar el tiempo porque no hay preguntas. Ay, no, pero ¿qué? Se van a quedar con la duda. No, pues todos nos calificaron, creo que excelente según tu encuesta, ¿va? Hay una duda. A ver. Juan Carlos. Juan Carlos. Con mucho gusto puedo regalarles un libro en forma digital donde hay explicaciones de las razones emocionales y
las enfermedades y nos comparte su correo. Bueno, Juan Carlos, pues ponlo en Facebook, pues ahí nos retroalimentamos todos. Sí que Beatriz, perdón, pero llegué tarde. Bueno, pues va a estar la grabación disponible en unos minutos más. Pero si tienes dudas, pues igual podemos responder en este rato. ¿Cómo va la votación? Pues todos excelentes, mira. Pues sí, lo que me preocupa es que nadie me pregunta. Yo creo que fue muy bueno o de plano, no tengan miedo en preguntarles, vamos a resolver hoy las dudas. O se me hace que lo que quieren es preguntar de las dosis, ¿verdad? Puede ser. Juan Carlos, para todos los asistentes, muchas gracias. Excelente el tema y el expositor. Muchas gracias, Juan Carlos. Tenemos una manita, ¿no? Ah, sí, Blanca López. El micro a Blanca López. Blanca López, escuchamos, Blanca. Si quieres, Blanca, ponerlo en chat, igual podemos leer tu pregunta porque no te escuchamos nada. Silvia Beatriz, ¿qué opina de los conflictos biológicos? Ay, Silvia, conflictos biológicos. No sé a qué se refiere exactamente con conflictos biológicos. No sé si nos puede hacer más grande la pregunta, Silvia, porque no entiendo muy bien a qué se refiere con conflictos biológicos. ¿No? Pregunta Penil Ramírez, pero es parte es un alumno. Dice, la certificación que nos entregan nos lo dan vía digital o por valija a Venezuela. Bueno, pues enviamos vía digital, Penil, enviamos por correo electrónico tu diploma. Pero eso ya es tomando la membresía. Usted hace una charla gratis. Y bueno, hay otra pregunta. Dice, hola, soy Blanca López, no tengo micrófono, ¿cuál sería tu? Silvia Beatriz, la nueva medicina de Hammer tiene la teoría de que los cánceres son productos de conflictos biológicos. Ah, ya, se refería a lo de Hammer. Bueno, es que sí, efectivamente en lo de Hammer no nada más, es que no se considera nada más un conflicto biológico. Yo más bien le diría que es un conflicto psicobiológico, hereditable, heredable. O sea, usted no va a padecer una enfermedad nada más porque un día alguien le diga, pues ya no te quiero y se aparece la enfermedad. Tiene que haber como un terreno genético favorecido por el medio. O sea, si una persona tiene de alguna manera, sus características genéticas, como dije hace rato, si la mamá, la abuela, pues, tuvieron cáncer de mamás, obviamente está hablando de una persona, o está hablando de una línea familiar femenina muy sensible a este tipo de situaciones. Y luego viene el conflicto, y el conflicto puede ser o no dado por una situación real. Voy a ponerles un ejemplo. Mucha gente dice, no, pues es que a mí nadie me traicionó. Bueno, no, la traición no tiene que ser una traición, digámoslo, literal. Hay muchas personas que se sienten traicionadas aunque no lo dicen, y hay muchas personas que se sienten solas aunque no lo dicen. Es como dije hace rato, la persona que se siente sola muchas veces tiene a toda la familia alrededor y eso no le sirve para curarse. Hammer lo que hace es darle un poquito el entorno, yo he leído las teorías de Hammer y lo que hace es darle este entorno como de un conflicto que puede ser resuelto o no.
Por ejemplo, a mí lo que me sorprende un poco es que Hammer dejaría que muchos cánceres se resolvieran solos. Sin embargo, existe un riesgo por lo que hizo Hammer y que fue lo que hizo que encarcelaran a Hammer, que pues muchos pacientes comenzaban a decir, bueno, pues sí me voy a curar, pero el tumor crecía. Y entonces comenzaba a haber una sensación como de terror por parte del paciente y por parte de los médicos que la atendían, porque decían, oiga, pero es que usted no se está atendiendo. No, pues no hay que atenderlo, hay que dejar que el conflicto termine para que el cáncer se cure. En uno de los ejemplos que hace Hammer, recuerdo mucho que, por ejemplo, dice que cuando un animal no puede digerir algún alimento, lo que hace el cuerpo naturalmente es aumentar la secreción de ácido. Y que para poder aumentar la secreción de ácido lo que hace es crear un tumor hipersecretante, como lo son los tumores de estómago, que son tumores hipersecretantes de ácido. Entonces, él dice que hace esta hipersecreción para compensar el no poder digerir la sustancia o el objeto o el alimento. Y lo que termina provocando es un tumor, el cual va a desaparecer cuando ya no tenga el cuerpo la necesidad de tratar de digerirlo. Entonces, de hecho, hay libros muy interesantes como Las cebras no hacen úlcera, no recuerdo bien el título, pero también explica, por ejemplo, por qué algunos animales en la naturaleza no hacen enfermedades de ese tipo. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero por ejemplo, solamente los animales domésticos son los animales que hacen tumores. Pero, por ejemplo, en los animales salvajes casi no se da el conocimiento de enfermedades tumorales o cancerígenas. Es raro, pero casi todos los animales que conviven con el hombre sí tienden a dar enfermedades de este espectro, es decir, que les da tumoraciones, cosas de ese tipo. Por ejemplo, me ha pasado ver personas que tienen cáncer y los animales con los que viven tienen cáncer. Pues bueno, muchas gracias, les agradecemos su presencia en este seminario y los esperamos para la segunda parte de cáncer, inmunología y vitaminas. Que tengan un excelente día. Hasta luego. O sea, tumores, las citocinas lo que hacen es, le dicen a las células, saca más manos para que puedas reconocer a más gente. Hazlo rápido y haz de todo tipo. O sea, comienza a ver quiénes son todos los que están aquí. Les estimula la salida de esas moléculas de histocompatibilidad a la superficie y les permite pegarse a todo lo que es desconocido. Y entonces el ataque es mayor, porque entonces se empieza a reconocer, a ver, este es mío, este no es mío, este es mío, no es mío. Lo hace rápido. Y entonces todos los antígenos, es decir, todas las sustancias que están en el tumor, los comienza a reconocer como extraños. Entonces le permite que el cuerpo comience a reconocer que es de él y que no es de él. También ayuda reclutando, expandiendo y estimulando las células receptores contra el tumor. O sea, lo que hace es ir a avisarle a las células T, linfocitos tóxicos, le dice, oye, tú linfocito, vente para acá y ven a matar a este. Yo no lo puedo matar, tú lo puedes matar. Y entonces lo que hacen es crear un mecanismo de rechazo tumoral. Entonces, mándanle decirle a todo mundo, estas citocinas lo que hacen es avisarle a los demás que hay que ir a matar al tumor. Por eso esto es tan importante entenderlo y por eso se los puse hoy. Porque se dan a dar cuenta que no nada más es que haya una célula y se vaya o aparezca y desaparezca. Entonces estas células se dice que tienen una actividad antitumoral y tan es así que lo que hace es que a cada tipo de citocina se va a comenzar a aparecer una característica o un trabajo específico. Aquí, por ejemplo, en el caso de la interleucina de tipo 1, o sea, la IL-1, que es una citocina, por ejemplo, esta inicialmente lo que hacía era participar en la inflamación, pero ahora también se sabe que regula el crecimiento y la activación de las células a nivel de la médula ósea. Y lo que hace es decirles, ustedes, las que son células madre, que todavía no se diferencian, vuélvanse células que ataquen al tumor. Es decir, les dice que se vuelvan linfocitos. Haber tocado este tema que ya es algo que traíamos por ahí pensado. Y bueno, entre este seminario y la segunda parte, pues espero que les agrade mucho esta nueva idea del 100% científico, que trata de traerles temas ya más acoplados a la idea de dar algunos vitamínicos dependiendo de la enfermedad. Y bueno, vamos a dar pie con nuestro contenido. El día de hoy, pues bueno, el contenido general de los dos seminarios es el siguiente, dentro del cual vamos a tomar generalidades de inmunología y cáncer. Vamos a tomar una pausa para algunas preguntas. Luego vamos a hablar un poco de inmunología, estrés, depresión y cáncer. Luego vamos a hablar de nutrientes e inmunidad. Vamos a hacer otra pausa para preguntas. Y bueno, después viene un tema que es envejecimiento, cáncer y nutrición, que este tema yo creo que lo dejaremos para el próximo seminario, el cual es bastante largo entre estos tres. Entonces el día de hoy nos vamos sobre los tres primeros temas. Y bueno, como siempre al final les vamos a dejar un lapso de unos cuantos minutos para que ustedes nos puedan hacer llegar todas las preguntas
que tengan acerca de este tema. Entonces, los invito a que nos hagan sus preguntas a través del chat y bueno, cualquier situación, también vamos a abrir los micrófonos para aquellos que quieran hacernos algunas preguntas. De inicio, pues bueno, pueden comenzar a planteárselas, aunque todavía no estemos listos para esa parte. Y bueno, el día de hoy vamos a saludar a todos nuestros amigos que nos están viendo a lo largo y ancho del país, en México, y bueno, también a todos nosotros, o les dicen que se vuelvan, o les dice que se vuelvan algún otro tipo de célula blanca, neutrófilos, cualquier tipo de célula de glóbulo blanco que sea necesario para apoyar la respuesta inmune. Entonces, al aparecer, lo primero que hace es decirle, hey, despierten todos y vamos a atacarlo. Entonces, induce la producción de factores estimulantes de colonias de estas células y de sus receptores. Entonces, lo que hace es despertar al sistema inmune de un ataque. Le dice, hey, por acá está el malo, y entonces prende todos los sistemas. Por eso, yo creo que por eso inicialmente fue la primera que se descubrió, porque lo que estaban es, bueno, ¿quién es el primero que se activa? Y entonces aparece como la número 1. Por ejemplo, se ha estado utilizando en pacientes que les dan quimioterapia. Ustedes deben de saber que en la quimioterapia lo que se trata es, pues, matar todas las células buenas o malas. Eso es lo malo de la quimio, que no es específica. Pero se ha visto que si después de la quimioterapia ustedes le aplican una proteína recombinante de este tipo, es la interleucina 1, el tiempo en que las células de defensa de tipo neutropénico, es decir, de esas células que matan bacterias y otras, comienzan a crecer más rápido. Se estimula la generación de anticuerpos a través de dárselo. Cuando ustedes suprimen la producción de todas las células de la médula roja, de la médula ósea, lo que hacen es que dejan al cuerpo sin células de defensa. O sea, ustedes llegan y arrasan con todo con la quimioterapia. Y lo que sucede es que el cuerpo va a tratar de comenzar a reponerse de eso creando nuevas células. Por eso después de que salen de quimioterapia, pues se les cae el pelo, o sea, la debilidad. ¿Por qué? Porque lo que hace la quimioterapia es pegarle a todo. O sea, lo que hace es dejar de producir células. Entonces, para evitar que el paciente tenga una infección, lo que requiere es aumentar la respuesta. Y entonces, inmediatamente lo que se hace es disminuir el... Hola, buenos días. Bienvenidos nuevamente a su serie 100% científico. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a repartir en 2 secciones. Y bueno, espero que este tema les guste. Aquí no viene el título, pero les voy diciendo el título que le estamos poniendo a este seminario, que va a estar dividido en 2 partes, y que bueno, esta primera parte es abierta para todos. Es cáncer, inmunología y vitaminas. Entonces, en esta primera parte pues vamos a platicar acerca de la inmunología de forma general, y posteriormente vamos a trabajar en la parte de qué terapéuticas y qué forma de recetar los medicamentos y los vitamínicos es la más adecuada para la parte ortomolecular. Entonces, el día de hoy nos vamos a abocar un poquito más a la parte de entender el sistema inmunológico y cómo los nutrimentos son importantes para que este sistema inmunológico no caiga en una deficiencia y al final termine facilitando la entrada o facilitando la proliferación de células de tipo cancerígeno. Entonces, los invito hoy a que nos vean. Esta parte va a estar muy interesante. Sinceramente, le echamos muchas ganas a esta presentación porque es uno de los temas más apasionantes. Sobre todo porque también mucha gente nos ha estado preguntando algunas cosas acerca del cáncer y que si las vitaminas no alimentan el cáncer. Bueno, hoy vamos a revisar este tema. Yo creo que de todos los temas que hemos hecho en 100% científico, este va a ser uno de los que más va a agradar. Y a mí en lo personal me da mucho gusto a nuestros invitados en los estados de la República que nos ven. Y bueno, también saludamos a todos los países de Latinoamérica que nos siguen también a través de los seminarios sábado con sábado, sobre todo lo que corresponde a 100% científico. El día de hoy, entonces, esperamos que nos puedan pues seguir en este temario que va a ser muy, muy interesante y que ojalá les guste. A mí en lo personal es el tema que más me apasiona de todos los que hay. Y bueno,
sin más preámbulo, lo primero es que actúan directamente sobre la célula tumoral. ¿Cómo lo hacen? Pues por citólisis, o sea, van y destruyen la célula. 2, citostasis, evitan que las células se salgan del entorno, entonces lo que hace es parar el crecimiento de esas células y las dejan aisladas. 2, daño vascular. Todas las células tumorales y los tumores lo que tienen en especial es que comienzan a producir vasos sanguíneos nuevos para alimentarse. O sea, hagan de cuenta que comienza a hacerse el tumorcito y lo que hacen es comenzarse a hacer vasos hacia adentro. Mientras más vasos, es más peligroso y más dañino el cáncer. Entonces, a más vascularidad, mayor problema nos va a dar. Pero lo que hacen las citocinas es dañar precisamente los vasos para que no crezcan. Y lo otro es, evitan que se diferencien las células, es decir, evitan que se sigan haciendo clonas o células malas. Entonces, las citocinas ya tienen acción sobre ellos, ya de entrada son bastante buenas. Pero si no son suficientes y no tienen las cantidades adecuadas, no van a tener una respuesta adecuada. Luego tenemos que van aumentando la expresión de las células de histocompatibilidad 1 y 2, de adhesión y otros antígenos.